Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, pues estamos aquí en el primer episodio de este proyecto que se llama Conectando Ideas y el día de hoy estoy aquí con Juan Carlos. Tanto gusto, muchísimas gracias por la invitación, Eligio, a colaborar en este nuevo espacio. Sí, bueno, pues estamos aquí queriendo discutir un tema súper interesante esta semana que tuvimos y bueno, ya lleva un tiempo desarrollándose y todavía no ha terminado, ¿no? Entonces, lo que vamos a discutir en la sesión de hoy es acerca de GameStop y que es un short squeeze, ¿no? Los temas que vamos a ver y platicar brevemente son qué es un short squeeze. Vamos a discutir cuál es la anatomía, cuáles son sus distintas partes, quiénes son los involucrados, cuáles son los participantes que han estado siendo parte de este gran evento que estamos viendo en bolsa, ¿no? Y finalmente, pues vamos a concluir con una sesión de consecuencias o conclusiones que vamos a ver al final, o lo que creemos que va a pasar, porque obviamente esto no ha terminado todavía, ¿no? Entonces, Juan Carlos, a ver, platícanos, ¿cómo has visto tú, qué fue, cómo empezó este short squeeze? Pues mira, de lo que estuve yo leyendo en redes sociales principalmente, porque por redes sociales creo que se hizo todo este bombardeo de información y había que escudriñarlo un poco para averiguar. Lo que vi fue que esto empezó, ya tiene bastantes meses atrás, de hecho desde el año pasado, donde al parecer dos personas, un usuario de Reddit y el famoso inversionista Michael Burry, el Ajá. del gran corto de la crisis financiera, pues en su revisión de la bolsa y de trades a hacer, vieron o se dieron cuenta que esta empresa, GameStop, que es una empresa de videojuegos, Sí, eh, que había estado sufriendo justo por la pandemia desde el año pasado con los cierres y las cuarentenas, que la gente empezó a pues, estar en su casa más, rentar videojuegos en línea, comprar videojuegos en línea, pues esta empresa empezó a irle mal. ajá, Eh, y ahí, pues, hubo algunos fondos, ¿no? Los famosos hedge funds que entraron en corto contra esta empresa. ajá, En este caso creo que es importante decir que entrar en corto, para los que no sepan, quiere decir que cuando tú crees que una empresa va a fallar, estás apostando a que baje su precio, así ¿no? Que es. baje su acción. Y lo que haces cuando entras en corto es que tú llegas a tu casa de bolsa y en vez de comprar una acción, ¿no? Pensando que va a ir arriba, tú pides prestada una acción y la vendes, Exacto, ese esperando a punto que es baje súper su precio. importante, ¿no? Que Sí, además claro. esos fondos están pidiendo prestado Ajá. para poder vender. Entonces, esa es Sí, su posición inicial, es de venta, ¿no? Aunque ellos no tengan nada, pueden exacto. vender. Pueden vender. Piden prestada la acción, la ponen en el mercado y la venden al precio que está en el mercado, esperando que en el futuro esta acción siga bajando y bajando y bajando de precio hasta que quiebre. O sea, la idea de alguien que entra en corto es que la empresa quiebre de tal forma que ellos o nunca tengan que comprar esto o lo tengan que comprar a centavos y regresen la acción que prestaron, que les prestaron. Ajá, Entonces, esto es fundamentalmente entrar en corto. Entonces, estos inversionistas, bueno, Michael Burry y este otro usuario de Reddit, encontraron que la posición corta que había de estos hedge funds era superior al 100% de acciones disponibles en la bolsa. ajá. Entonces, es muy difícil cubrir ese número de acciones porque no existen. Había un Exacto. apalancamiento enorme de los hedge funds que nunca esperaron cubrir este 180% que creo que llegó a tener porque estaban esperando que quebrara. Entonces, siempre tú piensas que quiebra, pues a final de cuentas no vale nada la acción y no hay problema de tener un apalancamiento enorme porque no va a valer nada en el futuro. Sí, El punto viene cuando Michael Burry, al menos así es como yo lo tengo en las redes de lo que leí, se dio cuenta que los estados financieros de GameStop no estaban tan mal, que tenía mucho efectivo acumulado para poder sobrevivir la crisis ajá, y que no tenía tantas deudas, o sea, que vamos, dentro de su balance financiero iba a poder sobrevivir. así es. Entonces, él al ver que había un porcentaje superior
de- del corto que de acciones, pues decidió entrar. Y si Ajá. decidió entrar en largo con una cantidad fuerte, el usuario que estaba por Reddit también, que se dio cuenta de lo mismo, también entró y de lo que yo sé, estuvo publicando de a poquito, cada cierto tiempo publicaba sus posiciones en este canal de Reddit que se llama Wall Street Bets. Sí. Y lo publicaba, y a veces se reían de él, se burlaban, no le hacían caso, eh, hasta que pues, en algún momento la gente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de que estaba este short muy grande, muy apalancado. Me parece que Michael Burry por ahí también tuiteó algo. Lo que pasa es que de Michael Burry es complicado saber porque luego borra sus tweets, Sí, ¿no? sí, Como que no, como publica y los no borra. mantiene muy buena historial ahí Ah, al en menos en Twitter, Twitter, ¿no? al menos en Twitter. Entonces es difícil seguirle la pista. Pero creo que también por ahí Michael Burry también por ahí tuiteó algo. Y eso pues, obviamente se hace una bolita de nieve. Sí, y Entre más además, gente se bueno, dio cuenta, este año creo que también hubo alguna otra empresa que al inicio, no sé si la primera, segunda semana de enero, puso una evaluación alcista a GameStop, ¿no? Precisamente ah, haciendo parte de este análisis y haciendo según ellos, un análisis fundamental, diciendo que parte de su negocio había pasado ya a ser virtual, ¿no? Entonces que ah. tenía un poco más de oportunidad. Y Entonces, además creo que ahí, es un deal con Microsoft, sí. ¿no? Y es un negocio ahí con Microsoft, un acuerdo justo para este tema de los videojuegos. Entonces, eso también le benefició, ¿no? A final de cuentas, esa En algún noticia. momento GameStop estaba valía, no sé, $4 y luego al inicio del año estaban 10 y en algún momento pasó a 20, 30, ¿no? Y Sí, ahí también entró otro fondo o un fondo de inversión, sí, que se dedica también a hacer como investigación de cuáles son las empresas que tienen sentido, que no, hacer análisis fundamental, ¿no? No sé si escuchaste de Citron Research. sí, claro. Sí, sí, que ellos son famosos por publicar cortos, Así ¿no? es, Son de empresas que ellos piensan que uno debe ir corto. sí. Y entonces llegó todo, o sea, se Se fue hizo acumulando. confluir todos estos actores, Ajá, ¿no? Entonces empezaron a entrar muchos así en alza y además se aprovecharon del leverage o del apalancamiento que brindan las opciones financieras. exacto. Estas opciones financieras, para los que no sepan, pues comprar un contrato implica, es como un precio mucho más barato que comprar 100 acciones. Entonces, cada contrato de estas opciones representan 100 acciones de la empresa, ¿no? Entonces, lo que hicieron también para poder hacer más impacto y más rápido, pues Claro, fue la compra masiva de calls, de call options, ¿no? sí. Y es importante decir esto, y es justo para comprender esto del short squeeze, que una vez que tienes a estos hedge funds, a estos fondos de inversión muy apalancados, comprando también opciones financieras para entrar en corto y acciones también para entrar en corto, quedan expuestos a que se regrese el precio y suba y ellos tengan que pagar al precio de mercado. Y Así obviamente es. su pérdida va a ser el diferencial que tengan entre el precio al que ellos vendieron esa acción prestada y el precio al que van a comprar. Es justo esto del short squeeze. Van a exprimir esa posición corta las personas que van largo o que van comprando acciones o comprando opciones de compra y hacen que el precio suba. Una vez que el precio sube, ya sea que un hedge fund haya vendido calls, que es un tipo de opción, pues el call pierde valor, va perdiendo valor y la prima que ellos recibieron se hace nada y empiezan a perder infinitamente dinero. Si entraron simplemente con acciones, es lo mismo. Tú pediste prestadas 100 acciones, las vendiste, pues tú debes 100 acciones, a final de cuentas, y tienes que comprar 100 acciones. Y si el precio tú las vendiste en $4 y de repente lo ves en $300 o en $250, pues tu pérdida es masiva. Es Sí, enorme esa la pérdida pérdida, que o sea, si tienes. por ejemplo alguien entró vendiendo también opciones,
en contra, o sea, apostando que iba a bajar. No, hombre, Tu pérdida máxima es es infinita porque ilimitada. no sabes hasta dónde puede subir el precio. Y entonces Exacto. eso precisamente empieza a generar esto que conocemos como margin calls, que es cuando los brokers o las Las casas instituciones de que bolsa. representan a estos a quien tenga estas posiciones, les empiezan a llamar a los clientes porque les dicen que ya no Claro. tienen dinero suficiente para cubrir la posición, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, esto fue lo que le pasó a Melvin, que Melvin. fue una Ujú. de las instituciones involucradas. Y, ¿Y qué pasó después de eso? No, el tema es ese, que fue, fue muy interesante por la subida. Fue de repente, en cuestión de una semana, el precio subió de forma exponencial, altísimo. Ahí es cuando vino un problema justo con los brokers, con las casas de bolsa. Y aquí es donde entra el tema de Robinhood, ¿no? Sí, Porque Robinhood, al ser uno de estos brokers que tenía o tiene el moto de vamos a democratizar las inversiones, y no cobra comisiones y tiene pues, barreras de entrada muy bajas para cualquier inversionista que quiera abrir cuenta en Estados Unidos, pues bueno, generó un frenesí esta acción de GameSpot. Muchos inversionistas de Robinhood, los famosos Robinhooders, empezaron a meterle durísimo a esta acción para elevarla. Y el problema es que Robinhood llegó un momento en que tuvo problemas de liquidez, porque obviamente hay cuentas margen y estas cuentas margen te dan cierto apalancamiento para que puedas invertir, pero llega un momento en que todas las casas de bolsa están conectadas con cámaras de compensación, los ajá, famosos clearing houses, y tienen que mantener ahí fondos, por un lado, para poder hacer justo la compensación de quien está comprando y vendiendo. sí, hacer el settlement tal cual de las Ajá, posiciones sí, que contienen sus clientes, exacto. ¿no? Y por otro lado, ellos tienen que tener también fondos para las operaciones que tienen dentro de su broker. Sí. Entonces, Y tienen que además, tener de los dos lados fondos, tanto para sus clientes internos ahí y para el clearing house. sí, Ahí Robinhood tuvo un problema de liquidez. O sea, fue tan grande el crecimiento de esta acción y de la gente metiéndose y abriendo cuentas y empezando a meter, que metieron en un problema de liquidez a Robinhood. ajá, Y ahí es donde y no nada más Robinhood, en general, varios brokers empezaron a meter limitaciones al comercio de estas acciones, al trading de estas acciones, justo porque empezaron a tener problemas de liquidez. Hay gente que se apalancó muchísimo y entonces ellos, las cámaras de compensación les piden aumentar los márgenes también, y al aumentar los márgenes, pues también tienen ellos que restringir la actividad, porque si no tienen que hacer llamadas de márgenes masivas y esto puede meter un desorden en el mercado. sí, se puede hacer una reacción en Ajá. cadena bastante grande, ¿no? Ya no nada más Sí, es Robinhood y sus 3 o 4 acciones con las que hubo todo no, este problema, sino se no, no, vuelve esto ya podría desencadenarse en toda la bolsa, pues entonces tuvieron que meterle como una congeladora ahí de, ¿saben qué? Vamos a meter limitaciones justo para no afectar tanto y que se expandiera, yo creo, este problema del aumento del margen, porque pidieron aumento de margen probablemente las cámaras de compensación. sí. Y además otra cosa también que pasó ahí, no sé si estés tú también al tanto, Melvin cuando ya dijo que ya no tenía capital suficiente para poder seguir en su posición, llegó la ayuda de Citadel. ¿Citadel Ah, quién es? Citadel es un market maker. Ellos lo que hacen es que obtienen información de todas las órdenes de compra y venta de todos los brokers o de la gran mayoría. Ellos son los que tienen la mayoría de esa información. Y entonces ellos le pusieron capital o le dieron la mayoría del capital a Melvin para poder seguir en su posición porque no la han cerrado hasta el día de hoy. claro. No, todavía hay Y, abierto más del 100% del corto, ¿eh? O sea, y además, otra cosa interesante es que Robinhood no hace dinero
cobrando comisiones, a los que somos usuarios no nos cobra comisiones por comprar y vender. Entonces, ¿cómo hace dinero Robinhood? Lo que sabemos hasta ahora es que Robinhood le vende sus datos de todas las órdenes de todos sus usuarios a Citadel. Citadel. Entonces Citadel ya sabe exactamente, o sea, tiene la ventaja de ser el participante inicial. Es juez y parte en cierto sentido. Así es. Y bueno, Porque al final de cuentas, como market maker tienes toda la información y tú le aportaste capital a Melvin. Y por otra parte, Robinhood restringió las operaciones por su problema de liquidez. O sea, Citadel tenía toda la información de cómo estaba la situación. Y yo quiero creer que, bueno, no fue una cuestión, no vamos a hablar aquí de conspiracionismos y demás, sí, pero sí tenemos que tener en cuenta que gracias a que hubo las restricciones de mercado para operar estas acciones, porque después se expandió a otras 2 o 3 acciones más, yo creo que también se le ayudó indirectamente a Melvin y a otros fondos que estaban cortos, porque vino una bajada en los precios temporal, justo por la restricción en la operación, y eso pues imagino que habrá permitido a estos fondos tomar pérdidas y cerrar algunas posiciones, no todas, porque es muchísimo dinero lo que tienen ahí metido y no podían cerrar todo, pero sí bajó el porcentaje del el flow short, ajá, que es justo para que lo entienda la gente que nos ve, para saber justo qué porcentaje está en corto respecto al total, se divide el número de posiciones que pusiste en corto entre el número de acciones totales que están circulando en el mercado. sí, En un principio estaban en 180% más o menos, lo cual quiere decir que pues, era 1.8 veces las acciones que hay. sí, bastante Era alto. muchísimo. Y creo que ya se redujo para el viernes, creo que andaba por 130, 120. No, Así es. estoy, De no todos recuerdo modos, muy bien sigue la siendo cifra. bastante alto, ¿no? Pero sigue siendo Bueno, bastante alto. Lo estamos que sí nos todos, quiere decir es que a lo mejor ahora que detuvieron el mercado y que pusieron restricciones estos últimos días, al menos sí ayudó a algunos fondos institucionales que estaban en corto a cerrar posiciones con menos pérdida que si hubieran dejado el mercado libre. sí. Y eso, fíjate que también me sorprendió bastante que hasta puso en acuerdo a las partes políticas de Estados Unidos, algo que hubiéramos puesto como súper difícil hace 2 o 3 semanas con los eventos que hubo con Trump y las cosas en Washington, ¿no? Ayer Sí, estaba yo viendo justamente tweets de Alexandria Ocasio casi. y Ted Cruz poniéndose de Ajá, acuerdo en que esto que había pasado estaba mal, ¿no? sí. Es algo Sí, todavía. sí, yo leí el tweet de Alexandra Ocasio, Ajá, que justo decía, ¿no? Que no era posible lo que estaba sucediendo con Robin Hood y que había que investigarlos, porque pues, obviamente esta situación era extraordinaria en términos de limitar las operaciones y que la gente pudiera utilizar su cuenta. sí, Me acuerdo que Ted Cruz dijo ahí, de acuerdo, ¿no? De I agree totally o algo así puso. Pero bueno, ya de ahí desencadenó en respuestas de esta senadora que le dijo, no, 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 eh, no nos podemos poner de acuerdo. Invito a otros republicanos, pero contigo no. sí. Pero bueno, es bien interesante cómo pues, dos posiciones de dos partidos que han tenido visiones distintas los últimos años confluyeron en esta idea de hay que revisar qué sucedió Sí, sí, y sí. por qué limitaron a la gente que tiene cuentas abiertas. Así es. Y bueno, también otra cosa a mencionar es que bueno, como está teniendo un montón de información y están en muchos diarios y todo esto, hay un montón de gente que se está metiendo ahora mismo, ¿no? Claro. Hay personas, bueno, aquí están también ejemplos de celebridades o gentes bastante conocidas opinando o hasta siendo parte del mercado, ¿no? Claro. ¿Y qué está provocando ahora? Es que hay mucha gente que se está metiendo sin saber a qué están metiéndose y cuál es el riesgo de entrar ahora mismo. Y Sí, claro. es, al final de cuentas es súper interesante lo que está pasando, pero obviamente también tiene muchísimo riesgo esta situación y es Y hay algo que que tener siempre hay que cuidado. tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo porque
mucha gente entra con cuentas margen sin saber qué es una cuenta margen, Sí, ¿no? La abre y le puso suficientes fondos para que la casa de bolsa te dé una cuenta margen y pues empieza a operar con eso sin saber que estás apalancándote, ¿no? Y así que es. eso puede tener consecuencias, sobre todo si, obviamente, si te va mal en las posiciones que metes. Esto creo que también es importante decir que n- no sabemos cuánto tiempo va a seguir esto, ¿no? O sea, me queda claro que la volatilidad todavía está muy alta, me queda claro que todavía el short float, este porcentaje de corto es enorme en esta empresa y Ajá, que para que cierren estas posiciones les va a tomar días. No, sí, no es una cuestión de que en un día pueden cerrar todos los cortos, no, les va a tomar días. Y eso alimenta obviamente que pues esto siga creciendo, porque el día que cierren esta posición o cierren estas posiciones, al momento de comprar, pues tienen que comprar al precio de mercado y esto impulsa el precio todavía más arriba, que es otra de las partes del short squeeze. sí, 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 ¿no? Una vez que tú pusiste el precio por encima del precio que ellos vendieron en un inicio, los que fueron en corto, cada que tú le subes un poquito más el precio es más costoso para ellos, ¿no? Porque ellos pues les va a salir más caro cerrar la posición cada que sube el precio. Y el día que ya no pueden y dicen tengo que cerrar la posición, al momento de salir a comprar, impulsan el precio otra vez y todavía se pueden perder más. O sea, sí, puede ser, es puede que quebrarlos, ¿no? totalmente es súper interesante y además demuestra que a lo mejor no nada más está Melvin, no nada más está Wall Street Bets y no nada más están estos actores, ¿no? Porque precisamente al ser un mercado abierto, hay muchos más participantes y Sí, eso lo parece ser que lo vimos además ahora en la bolsa porque justamente al quedarse con falta de liquidez muchos fondos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cobrar de donde han podido sacar beneficios, ¿no? claro. Entonces, ya tuvo efectos además en el resto de la bolsa porque además de las empresas más estables, que son las más grandes como Apple, Microsoft, Facebook, Sí. hubo ventas también bastante grandes esta semana, ¿no? Sí, de Y hecho la terminó en rojo la volatilidad del bolsa. mercado sigue creciendo porque además supongo yo que muchos de estos fondos también tienen exposición a estas otras acciones, no Claro. solamente a GameStop, y pues tienen que hacer ese rebalanceo para poder Sí. estar bien, ¿no? Es algo bien interesante también porque puede indicar más adelante, digamos, todavía no sabemos, sería algo creo que imprudente aquí decir va a pasar esto, pero sí podemos conjeturar. Conjeturando, conjeturando, yo te diría que en el momento que estos fondos que están muy, muy metidos en estas empresas del short squeeze de como GME, bueno, también entró AMC, que también es una cadena de cines de Estados Unidos muy grande, que también tenía un alto porcentaje en corto, no tanto como GameStop, Ajá. pero que también entró a esta lógica de short squeeze. Bueno, yo lo he pensado y peloteado, en el momento que tú tengas que salir con tus pérdidas de esto en algún momento, o sea, que tengas que cerrar como fondo estas pérdidas y que la sangría pare, vas a tener, como tú dices, que rebalancear el portafolio. Y en este rebalanceo hay algo que en finanzas se llama valor en riesgo. Ujú. Ellos tienen que disminuir su valor en riesgo, precisamente, ¿no? Tendrán que reposicionarse, tendrán que a lo mejor estar más líquidos y menos expuestos. Sí, Y eso podría también desencadenar una corrección en el mercado, justo porque si están muy apalancados ahorita, pues van a tener que desapalancarse de forma general. sí, Y tienen ese que liquidar otras desapalancamiento posiciones, afecta ¿no? a todo el mercado. Sí, Entonces ahí podría venir una corrección por este desapalancamiento de este tipo de fondos, que vayan disminuyendo posiciones y que el mercado corrija. ¿Qué tan rápido, qué tan severo y qué tan profundo? ¿Quién sabe? sí, nadie Y lo si va a sabe. pasar, pues tampoco sabemos porque no sabemos cuándo van a cerrar. Sí, sí, sí. Y no sabemos cuánto tiempo va a seguir creciendo esto y ellos van a seguir aguantando la pérdida y aguantando la pérdida hasta que pase. No sé, la verdad es que está.
difícil, ¿no? Sí, además, bueno, otro de los objetivos que teníamos con esta reunión es precisamente presentar pues todas las perspectivas que tenemos hasta el momento y advertir a todo mundo que este es como un momento delicado en el mercado, ¿no? Hay Claro, muchas cosas, muchas extravaganza que ha estado habiendo, justamente también sí, porque un montón de gente en casa y con sus beneficios fiscales en Estados Unidos, que les llegaron sus cheques, pues empezaron a participar en el mercado, ¿no? Es parte de los grandes flujos de dinero que ha sí, habido desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, un montón de flujo de dinero que ha ingresado a Wall Street. Y seguramente mucha gente también ha escuchado, "Ah, todo el mundo se está haciendo rico ahora en Wall Street y tal. Hay que entrar ahora. claro, Hay que entrar, pero hay que saber exactamente cuál es el riesgo que se está corriendo y cuál es la situación sí. actual del mercado, ¿no? Ujú. Sí, y creo que algo interesante también a recalcar es que hay grandes inversionistas, ¿no? Como Warren Buffett, que ha advertido, ¿no? Él siempre tiene como sus métricas muy claras de decir, bueno, ¿cuánto vale el mercado respecto al PIB, ¿no? Al Producto Interno Bruto. Ajá, Y cuando él ve que el mercado vale muchísimo más que el Producto Interno Bruto, pues él lanza advertencias, ¿no? De, oye, eso está inflado, ¿no? Está muy inflado. Entonces, ahí hay que tener cuidado en términos de que sí, hay varios inversionistas de valor, de estos que ven fundamentales y que analizan mucho, que han sido precavidos, ¿no? Al decir esto parece que tiene un comportamiento demasiado exuberante, ajá. ¿no? Que no refleja la realidad tampoco de las economías en muchos casos. Sí. Sí, que de todos modos, de cualquier forma también el mercado financiero siempre quiere ver como un poco más hacia el futuro, ¿no? Pero aún así la situación de la economía actual en muchos casos no refleja para nada cómo está el mercado en estos días, ¿no? Sí, no, digo que también tiene que ver ya con otras cuestiones como la política monetaria que ha Sí, tenido en general Estados Unidos, Europa, los países desarrollados, que ha permitido también que las tasas de interés sean muy bajas, más bien negativas, y que esto también impulsa que la gente salga de instrumentos de renta fija y los mueva a la bolsa de valores, sí, a que también tome un poco impulsando más la de riesgo, demanda de ¿no? acciones. Ujú. Entonces, Bueno, digamos que hay varias cosas que confluyen en esta alza del mercado que no sabemos qué tan sostenible pueda ser, sobre todo con la perspectiva de recuperación económica, porque hay que pensarlo muy bien. Si hay una recuperación en B fuertísima y el PIB se recupera y la pandemia acaba y todo sale súper bien, pues órale, probablemente a lo mejor sí puede haber sus correcciones y esto pueda seguir subiendo y toda esta deuda que se está emitiendo para sostener a muchas economías se licúe con inflación y se acabó. ajá, Pero también están los famosos cisnes negros, de los que habla un autor muy conocido que es Nicolás Taleb, sí, en el cual pues tú nunca sabes si esto va a ser esa recuperación en B que todo el mundo espera, o la palomita esta que también dicen. O sea, son probabilidades. A final de cuentas son como árboles de decisión donde pues, tiene cierta probabilidad cada uno de estas ramificaciones, pero también existe el escenario malo. Y sí, hay sí, que sí, señalarlo porque ahorita han estado saliendo varios artículos comentando esto. Las campañas de vacunación no han sido tan rápidas como se habían esperado. La producción de las vacunas ha sido más lenta de lo que también habían esperado. Y el virus está mutando. ajá, Y está mutando en zonas donde hay más descontrol. En las zonas que tienen mejor controladas, eh, usualmente el virus se replica menos. Entonces, como se replica menos, tiene menos oportunidades de generar errores cada que se replica. sí, Entonces, esos errores son las mutaciones. Cuando el virus se transmite y se reproduce y se replica, usualmente es una característica pues, evolutiva. ujú, Hace replicaciones y hay una mutación ahí. Pues esa mutación eh,
hace que el virus vaya cambiando y pueda ser más resistente a las vacunas, o ser más contagioso. Ya hemos visto que hay una mutación en Reino Unido que no se escapa al virus, pero es más contagiosa. Así es. Entonces eso hace que sea más difícil de controlar. Pero ya también hay variantes en Sudáfrica y Brasil Ujú. que se ha visto que sí escapan a las vacunas con mayor facilidad. O sea, la eficacia de las vacunas, ahorita lo que se está estudiando es cuánto se reduce con estas nuevas variantes. Y al menos creo que leí hoy en la mañana un artículo, creo que en el Financiero, estaban viendo que sí se está reduciendo la eficacia de algunas vacunas, Así es. lo cual obligaría a los laboratorios a entrar otra vez a un proceso de reconfiguración de las Sí, pues vacunas otra vez es un y, proceso largo, ¿no? y retrasa salir de la pandemia. Y eso retrasa la recuperación. Y eso retrasa muchas cosas. Entonces, eventualmente eso puede tener también pues, efectos en los mercados financieros, Ujú. porque pues, afecta a los fundamentales de las empresas. Es por ello que creo que es importante que si uno está metido en bolsa, tenga este tipo de panorama de decir, bueno, sí, ya hay vacunas, hay pruebas rápidas, hay un manejo de política monetaria contracíclica, hay un manejo fiscal contracíclico, hay todo el arsenal puesto para ayudar, pero nunca sabes si esta pandemia puede expandirse 2 o 3 años más, si hay mutaciones más veloces Ajá. y si esto alarga esta parte de controlar esta pandemia. Entonces, hay que tener cuidado si estás operando y eventualmente creo que hay que señalarlo también, decir que siempre hay correcciones. Los mercados no pueden subir eternamente sin ninguna corrección. Así es. Muy bien. Pues por mi parte también, como una pequeña conclusión a este tema que estamos abordando el día de hoy, yo los invito a participar de una u otra forma en el mercado, siempre y cuando todo el mundo sepa cuáles son los riesgos que hay. Y algo muy importante, no entren a un mercado porque se los dijo un amigo, porque se los dijo su influencer favorito. Háganlo ya después de que hayan hecho ya un estudio y sepan cuáles son sus riesgos. Esto es súper importante. Entonces, bueno, no sé, Juan Carlos, unas últimas palabras. Yo, añadiendo lo que dices, y la gente que quiera meter porque pues, tenga ánimo de especular o de apostar o de decir, bueno, a ver qué pasa, metan poquito, ¿no? O sea, metan algo que los deje dormir bien. Sí, En serio, porque yo no dudo, o sea, que hay gente que diga, es que yo quiero entrar y les gana el famoso FOMO, ¿no? ajá, Esto de quiero entrar, quiero estar ahí. Está bien, exponte con un poquito, ¿no? O sea, un poquitito para que veas y para que incluso sirve de aprendizaje. Yo así tengo es. que decirlo, yo entré esta semana, ¿no? O sea, el disclaimer, yo entré esta semana, a principios de semana con AMC, justo porque yo tenía ganas de ver, ¿no? Yo dije, a ver, yo quiero ver qué pasa y si sigue subiendo, le metí unas cuantas acciones, Ajá, no representan ni el 1% de mi portafolio, sí, sí, ahí sí. es como entré y dije, yo quiero ver qué pasa, ¿no? A ver, ahí entro, ¿no? Y a ver, ¿no? A ver qué pasa. Quiero ver qué sucede, hasta dónde llega, pero metí una fracción chiquititita, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, entrar siempre con el mayor riesgo medido, ¿no? Eso ajá, es fundamental. Yo también tengo ahí algunas posiciones y pues estamos siendo parte del mercado sí, pues así hay que también participar, ¿no? Estar al pendiente y saber exactamente cómo funcionan las cosas, no nada más claro, seguir y meter ahí el dinero y a ver si se multiplica por 100 al día siguiente. Eso no claro, pasa todos los días. exacto. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por aquí nos estamos viendo posiblemente una vez al mes. Ya les estaremos contando del siguiente episodio. Muchas Claro. gracias. Gracias, hasta luego.